Saludos jóvenes, a todas las personas que nos honran con su asistencia en esta cuarta conferencia que estamos realizando por el 22 aniversario de nuestra institución Infotronic. Hoy día nos complace presentarles a Cristian Espinosa Malpartida, principal consultor Technology en soluciones profesionales en Azure y aplicaciones Development, responsable en técnicas de Microsoft Visual Studio, Teams, Foundation Server y Xamarin. Cristian, después de tiempo logramos tener contacto. Felicitaciones primeramente por los éxitos que tienes trabajando ya ahora en Microsoft y cuando gustes para iniciar la conferencia. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta sesión técnica. Un gusto colaborar con Infotronic, una casa de estudios en la que tuve la oportunidad de enseñar hace unos años atrás. Y pues siempre también feliz de colaborar con mi país, aquí orgulloso de representar aquí en nuestra patria, aquí en la Ciudad de México. Y pues en esta oportunidad me invitaron a poder compartir con ustedes lo que estamos trabajando en estos tiempos, ¿no? Dentro de Microsoft. Hablarles acerca de lo que es la inteligencia artificial, cómo es que se trabajan las soluciones analíticas, por qué hablamos de este tipo de tecnologías, si es algo nuevo. Realmente para ustedes, digamos, esto podría ser una terminología nueva, sin embargo ya tiene años en el mercado. A través de películas lo hemos visto, ¿no? Algunos ya estarán experimentando a través de aplicaciones, en sus empresas hablarán de inteligencia artificial, de cómo sacarle más provecho a la información, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad para que ustedes puedan conocer de cuál es la tendencia de las soluciones que exige hoy el día el mercado de tecnología, ¿no? De información, y cómo es que las empresas pueden sacar provecho de las mismas, ¿ok? Pues bueno, comencemos con en esta hora de sesión con ustedes. Cualquier tema, cualquier consulta que ustedes quieran hacerme más adelante, tienen ahí mi correo personal del trabajo y con gusto mencionen que nos conocimos a través de este medio y estaré presto a ayudarlos en compartir información de lo que ustedes puedan requerir. ¿Cuál es la tendencia o cómo es que el mercado se está comportando el día de hoy, ¿no? Ajeno a lo que nos está pasando estos tiempos de la famosa pandemia, ¿no? Los mercados no dejan de crecer, ¿no? Siguen innovando. Hoy en día el tema del home office se ha convertido en un factor crítico de éxito para que las empresas sigan operando. Y obviamente las empresas lo que tratan de hacer es que no nada más se queden representando un tipo de producto o sobresaliendo en un tipo de producto en el mercado, ¿no? El tema de las entidades financieras, las empresas manufactureras, las industriales, las mineras, petroleras, etcétera, buscan constantemente ser disruptores, ¿no? ¿Qué significa que una empresa sea disruptora? Que esté innovando constantemente, que no se quede sentado, ¿no? En sus laureles, como decimos algunas veces, de que lo que ya logró hacer piense que lo va a mantener en el mercado por buen tiempo, y eso no es así, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ser testigos de este tema en el que, por ejemplo, si ponemos un ejemplo hoy en día del tema del streaming, ¿no? Netflix quiso, digamos, innovar el tema de renta de películas por internet, y hoy en día la mayor cantidad de cines, incluso Amazon mismo, se ha metido a este tema del negocio de streaming, HBO, Fox, etcétera, diferentes canales de televisión. Y estamos viendo de que los servicios de cable, de cable de paga, posiblemente ya queden obsoletos dentro de poco y todo el mundo va a tener un servicio de streaming por internet, ¿no? Entonces, como pueden ver, si Netflix no piensa en innovar dentro de poco, ¿no? Tranquilamente otras empresas podrían reemplazarlo. Y eso sucede exactamente en diferentes áreas de negocio, ¿de acuerdo? Por eso es que las empresas, si no son disruptoras, si no están innovándose constantemente, pues podrían quedar obsoletas y obviamente pues hacer cosas pensando a largo plazo, hoy en día ya no funciona, ¿de acuerdo? Las empresas tienen que vivir literalmente el día a día, hacer un plan de trabajo por año fiscal, reducir los riesgos de inversión, por eso es que quizás
personas que trabajan en sistemas se estarán dando cuenta de que las empresas ya no les gusta comprar proyectos que tú vas a trabajar durante 1, 2 o 3 años, porque en 3 años el producto posiblemente ya no sirva. ¿De acuerdo? Necesitan soluciones inmediatas. Y lo más importante es que sus aplicaciones o sus soluciones deben tender a poder adoptar mayores capacidades. ¿De acuerdo? Y ahí es donde justamente entra la parte de analítica, entra la parte de machine learning, por ejemplo, ¿no? Entra la parte de bots, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, las arquitecturas que hoy en día demandan las empresas buscan, digamos, adoptar mayores capacidades, mayores servicios, ser más colaborativas, ser mucho más intuitivas, más inteligentes, entre comillas, ¿no? Para poder detectar, digamos, e innovar, detectar más oportunidades e innovar los productos, ¿no? Eso en resumidas cuentas. ¿Qué hacemos hoy en día con los clientes, ¿no? La mayoría de clientes para Microsoft están tratando, o estamos tratando nosotros de buscar que pasen a un siguiente nivel de innovación a través de lo que ya existe en sus organizaciones, ¿no? Si bien es cierto, una organización te podría decir, no, yo me dedico a la manufactura y soy líder en fabricar, no sé, puertas para coches, por decir un caso, ¿no? O timones para coches, o construyo vehículos, eso es mi día a día, ¿no? ¿De qué forma tú piensas que yo debería adquirirte a ti una solución? ¿O cómo yo contrato a Microsoft para que me hagas una solución que me ayude a innovar mi negocio? Si yo ya estoy, digamos, más que consolidado en el tema de plantas de fabricación de coche. Entonces, hablamos con ellos desde otro punto de vista. ¿De acuerdo? No vamos nosotros a decirles, mira, te voy a hacer una nueva aplicación, que una página web, que una aplicación móvil, que repito, no es que estén obsoletas. O sea, dependiendo del negocio, dependiendo del mercado, ustedes pueden buscar áreas de oportunidad con ese tipo de tecnologías. Pero en empresas en las que ya estamos hablando, que están, digamos, consolidadas, que ya han innovado todo lo que se pueda en páginas web, en soluciones móviles, entonces tienen que pasar a otro tipo de aplicaciones o tecnologías. Entonces, hablamos acerca de las capacidades de gestión de datos, ¿no? ¿Y a qué nos queremos referir con esto? Que lo que buscamos es que el cliente empiece a monetizar su información, ¿no? ¿Qué significa monetizar la información? Significa que toda la historia que él estuvo recopilando a través de sus aplicaciones, armando sus bases de datos históricas, posiblemente haciendo soluciones de inteligencia de negocios como Data Warehouse, Data Mart, que ahora sirva para poder, digamos, negociar o para poder venderlo u ofrecerla al mercado, ¿no? Por ejemplo, si una empresa está especializada en lo que es, digamos, manejo de seguros para coches, ¿de acuerdo? Podría ofrecer sus bases de datos para que a través de una solución de inteligencia de negocios y de machine learning, por ejemplo, pueda ofrecer un servicio a diferentes compañías aseguradoras o incluso financieras que para contratar un tipo de seguro para accidentes de vehículos o de coches, ¿no? Puedan, a través de estos algoritmos, poder determinar qué tipo de seguro le convendría a una persona, ¿de acuerdo? Y no tener que estar armando pues toda una historia que alguien tiene que trabajar desde cero, ¿no? Cuando ya hay empresas que ya tienen la información. Entonces, ese tipo de soluciones es la que buscamos crear el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que regularmente debemos seguir para poder armar una correcta gestión de datos y dar los primeros pasos para monetizar la información? Primero, tenemos que empezar a hablar de cosas como la parte de arquitectura de los datos, ¿de acuerdo? Cómo los datos serán arquitecturados y modelados. Si bien es cierto, tenemos diferentes fuentes de datos, diferentes bases de datos, históricos de bases de datos, pero hoy en día ya no nada más hablamos de datos relacionales. Hoy en día la información de imágenes, videos, voz, etcétera, etcétera, se han convertido también en un factor importante de almacenamiento. ¿De acuerdo? Y estamos hablando pues de las famosas bases de datos no relacionales o el famoso NoSQL. ¿De acuerdo? Entonces, entender bien con qué tipo de información vamos a trabajar demanda el que definamos una arquitectura apropiada para esos datos y obviamente un modelado. Porque modelar datos para imágenes, para vídeos, para sonido, ya no es algo muy trivial. Ya no es una tabla común como normalmente podríamos hacerlo con las bases de datos tradicionales.
El siguiente tema importante es dónde esperas almacenar tus datos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde las diferentes compañías que manejan nube, como el caso de Microsoft, como el caso de Google, como el caso de Amazon, estamos compitiendo para ofrecer el mejor servicio de almacenamiento de datos. No quiere decir que el cliente no lo pueda hacer. Si el cliente ha estado recopilando información al día de hoy, ¿por qué no podría seguir haciéndolo en casa? ¿No? Estamos hablando de que ya estamos pasando a otro concepto de datos y por ende tenemos que buscar otro tipo de almacenamiento de datos y esto trae consigo que el tipo de cómputo que vas a manejar ya no son servidores tradicionales. Ya no estamos hablando de servidores de 16 GB de RAM, de 32 GB de RAM, etcétera, etcétera, sino estamos hablando de un cómputo que pueda adecuarse fácilmente tus necesidades y que tú puedas pagar por el tiempo de procesamiento en ese cómputo. Y ahí es donde aparece la nube como un factor crítico de éxito. Obviamente, muchas empresas van a tener que ir evaluando esto poco a poco porque a muchas empresas les atemoriza que el cómputo en la nube va a representar un gasto tremendo, cuando realmente no es así. Rentar servidores y tenerlos ahí durante 1, 2, 3, 5 años que se estén depreciando es mucho más costoso que quizás rentar cómputo en la nube. ¿De acuerdo? Y son cosas que lamentablemente no podríamos encontrar una fórmula única de respondérselos en este momento. Hay que buscar la mejor forma de determinar cuál sería el servicio de cómputo para yo alojar datos y que dentro de ese hospedaje de datos pueda, digamos, usar las capacidades de procesamiento, porque vamos a cruzar diferentes formatos de datos. Ojo, eso es lo más importante. Vamos a cruzar tablas relacionales con imágenes, con vídeos, con audio, para poder encontrar información en ese lago de datos, ¿no? El famoso data lake que hoy en día hablamos constantemente ya en estos tiempos modernos. ¿Ok? Ahora, no nada más es un tema de elegir una buena arquitectura, dónde vamos a guardarlo, sino también el siguiente paso es cómo vamos a integrar esa información. O sea, tú vas a recopilar información de imágenes, fotografías, vídeos, etcétera. ¿Cómo vas a subir la información a estos repositorios? Y ahí es donde están los famosos procesos de ingesta de datos. O sea, cómo vamos a llevarlos a que lo almacenemos, a que lo preparemos, a que lo limpiemos y que lo podamos dejar en un formato que al usuario se le haga fácil el poder explotarlos. ¿De acuerdo? Entonces es la parte de ingesta de datos. Aquí quiero poner algunos escenarios que estamos trabajando el día de hoy. Creo que Huaraz se presta bastante, bueno, Ancash se presta bastante, así como muchas ciudades del Perú, en el que se explota mucho la parte de agricultura, ¿no? Se explota mucho la parte de agricultura, de ganadería, etcétera. Son áreas de oportunidad en el que nosotros podamos colocar soluciones, ¿no? A través de inteligencia artificial, por ejemplo, a través de sensores, ¿no? A través de drones, ya estamos yendo a algo mucho más ambicioso, ¿no? Pero si a través de sensores, por ejemplo, yo puedo analizar la calidad del suelo, ¿de acuerdo? Y que estos sensores constantemente me estén enviando información hacia mis soluciones, ¿no? Estamos ya metiéndonos al tema de Internet de las cosas, del famoso IoT. No vayan a pensar que el Internet de las cosas es solamente algo que me va a automatizar mi casa. No, estamos hablando de interactuar con sensores que hoy en día muchas empresas instalan en sus granjas, en las mineras, por ejemplo, y en las que yo puedo ir a recopilar esa información y a convertirla en conocimiento. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos que hacer arquitecturas para leer sensores y obviamente pues arquitecturas que me permitan entender lo que un sensor me pueda enviar para convertirlo en conocimiento y sacar a partir de eso indicadores y hacer proyecciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa parte de cómo voy a incorporar la información es algo que tiene que preocuparnos para poder diseñar soluciones de integración de datos o de procesamiento de datos en grandes volúmenes de información, ¿no? Porque los sensores pues no te están mandando información cada hora, te están enviando a veces por segundo, depende mucho del escenario de negocio. Por ejemplo, las mineras que trabajan con máquinas industriales que tienen que estar constantemente monitoreadas, ¿no? Podrían estar enviando, digamos, el estado de las excavadoras, el estado de las plantas de procesamiento de minerales, etcétera, etcétera, para saber cuál es el estado de salud de estas máquinas. ¿De acuerdo? Eso es un
ejemplo. Otro ejemplo que estamos nosotros desarrollando en Guatemala con una financiera, por ejemplo, es que ellos están ofreciendo servicios de sensores, de drones, para que estudien la calidad del suelo, el clima, la temperatura, el nivel de CO2, el nivel de pH de la tierra. Cada vez que una persona venga a pedir un crédito, se evalúan ese perfil de sus granjas, ¿no? Para saber si se le puede ofrecer un tipo de crédito para el tipo de cultivo que quiere llevar a cabo, ¿de acuerdo? De acuerdo a las condiciones o en base a las condiciones del suelo, por ejemplo, y del clima, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense, ¿no? Una persona que quiere invertir en sembrar café en una zona que no va a dar café, pues difícilmente se le debería prestar un crédito. El banco no va a arriesgarse a darle ese tipo de crédito, ¿de acuerdo? Vean ustedes la cantidad de escenarios que uno podría hacer, ¿no? En el caso de poder ya meterse al tema de Internet de las cosas, por ejemplo, ¿no? Bueno, siguiente paso, ok, una vez que ya hemos almacenado los datos, hemos construido procesos de integración de los datos, que son las ingestas de datos, el siguiente paso es cómo vamos a analizar y visualizar los datos, ¿de acuerdo? Y el análisis de los datos no es que yo vaya a hacer queries y ver contar y sumar y restar, etcétera, etcétera. Aquí es donde viene el trabajo clave de los científicos de datos, ¿de acuerdo? Aquella persona que le gustó la estadística, los algoritmos de regresión lineal de las universidades, de las escuelas, etcétera, etcétera, son aquellas personas que están preparadas para poder encontrar y definir fórmulas para que yo pueda hacer análisis de datos. Estas fórmulas son algoritmos matemáticos, repito, que usan ecuaciones. El algoritmo más frecuente son las ecuaciones lineales, por ejemplo, ¿no? Si una persona se quiere meter a ese mundo de la ciencia de datos, bienvenido, porque es un mercado muy pequeño el día de hoy, ¿de acuerdo? Porque hay que conocer mucho de estadística, hay que conocer mucho de algoritmos para que yo pueda, a través de universos de datos, encontrar patrones de comportamiento en los datos y poder determinar mecanismos de análisis y de identificar y sacar, digamos, valores que al negocio le puedan servir para tomar decisiones. Por ejemplo, en el mismo caso que les decía de la agricultura, ¿no? Si nosotros estamos recopilando la historia del clima de Huaraz, por decir un caso, ¿no? Y vemos que los meses de noviembre y diciembre hay mucha lluvia, entonces la probabilidad de que el agricultor pueda obtener un resultado apropiado de su cultivo es baja. Entonces, en esos meses le recomendamos mejor no sembrar lo que él quiera, ¿no? A menos que pues, el tipo de cultivo que vaya a hacer soporte las lluvias y tormentas y tornados, ¿no? Pero deberíamos recomendarle que no debería invertir, digamos, esas fechas porque va a perder su producto, no va a recuperar la inversión y por ende no podría pagarme un crédito que yo le pueda ofrecer. ¿De acuerdo? Entonces, la analítica de los datos, créanme que es un universo muy bonito porque el día de hoy se está convirtiendo en áreas de oportunidad para que podamos invertir y mejorar la calidad de la solución de los clientes. Y las financieras, créanme que les lo van a agradecer infinitamente si ustedes pueden ayudar a convertir sus datos en conocimiento, a que, por ejemplo, si ellos puedan adquirir información que las universidades podrían estar recopilando como estudio de tierra, estudio del clima, y que esa información pueda formar parte de sus bases de datos y con eso construir tomas de decisiones para poder determinar, digamos, la probabilidad de éxito de un cultivo. Créanme que ese tipo de soluciones hoy en día están muy, muy demandadas, ¿de acuerdo? Y Microsoft está invirtiendo mucho en esa parte, así que esto les invita a ustedes a poder apuntar a otro tipo de soluciones, por ejemplo, ¿no? A la larga, ¿ok? Sin descuidar aspectos como el tema de la seguridad de los datos, ¿no? Porque hoy en día estamos hablando mucho de privacidad de la información, de que si alguien, por ejemplo, está recopilando, digamos, cómo está el comportamiento del cultivo de una persona, de una empresa, ¿no? ¿Qué tipo de cultivo realiza, qué tipo de tratamiento hace sus cultivos y cosas por el estilo? Esa información no puede ser difundida a todo el mundo, ¿no? Es información sensible, ¿no? Imagínense que yo tenga que estar difundiéndole, miren, la empresa o la minera X para lo que es el tratamiento de sus minerales, aquí, no sé, comete tales, digamos, irregularidades, por decir un caso, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el manejo de datos porque tenemos que cruzar y responder a muchas regulaciones, ¿de acuerdo? Y principalmente el tema de la privacidad de información
y la calidad de los datos y la veracidad de los datos, ¿no? Y a estos obviamente hay que blindarlos y solamente las personas indicadas tienen que estar, digamos, tienen que tener acceso a esta información, ¿de acuerdo? Un tema menos trivial es el tema de los datos maestros y el cómo van a ser administrados. Todas aquellas personas que al día de hoy ya están trabajando en empresas haciendo soluciones, se encuentran frecuentemente en que diferentes áreas de la empresa misma empiezan a definir datos que no se parecen unos a otros, ¿no? Cada quien llama a un atributo del cliente de una forma distinta, ¿de acuerdo? Hay quienes, por ejemplo, dicen, yo quiero almacenar sus datos del cliente con dirección, distrito, provincia, departamento, etcétera. Hay quienes dicen, no, yo quiero por región, por subregión, etcétera, etcétera. Entonces no se ponen de acuerdo a veces en los datos principales o los datos maestros dentro de la organización. Es un poquito difícil realmente por la cultura de la empresa el querer trabajar un tema de homologación de datos o un Master Data Management que le llamamos para que las empresas trabajen una definición única de datos para que sobre eso pues puedan montar sus demás sistemas, ¿no? Entonces, repito, esto es un tema muy delicado, depende mucho de la madurez de la empresa, que deberíamos llegar a un catálogo maestro de datos uniforme para todos, ¿de acuerdo? Y el otro tema también delicado es, ¿y cómo administramos el ciclo de vida de los datos? Si bien es cierto, yo podría estar recopilando información de sensores, por ejemplo, que son miles y miles de datos por hora, por día, etcétera, etcétera, millones de datos. ¿Hasta cuándo voy a quedarme con esa información? Porque el almacenamiento también cuesta, obviamente, ¿no? Y es ahí cuando una persona que no sabe administrar recursos de nube, y descuida el ciclo de vida de los datos, le puede salir muy caro el almacenamiento, ¿no? Y eso es un problema que, pues, obviamente, al cual no deberíamos estar esperando que suceda. Entonces, cuando hablamos del ciclo del dato en cualquier área de negocio, nos referimos a que un dato, una vez que cumpla su ciclo, debe ser retirado del almacenamiento principal para que dé espacio a que más datos lleguen a futuro, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo sucede? Poniéndonos de acuerdo con el negocio y decirles, bueno, ¿qué tanto de historia tú necesitas en tus bases de datos y hasta qué año tú crees prudente que la información te sirve? ¿De acuerdo? Y es ahí donde empezamos a hablar del ciclo de vida del dato, cuando decimos, bueno, una vez que el dato llegó a cumplir más de 5 años, automáticamente lo retiramos o lo pasamos a una base de datos histórica. Pero también depende del negocio. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con el Poder Judicial aquí en la Ciudad de México y a nivel de ley, ¿no? Un expediente de juicios, por ejemplo, tiene que estar al menos vigente por 10 años. ¿De acuerdo? Entonces, durante 10 años ese expediente no se da de baja. Sin embargo, aún así haya sido de baja, aún así se haya mandado un repositorio histórico, a menudo hay casos que pueden resurgir después de 15 años, 20 años, ¿no? Entonces, no es que la información yo la retiro y la elimino y adiós, ¿de acuerdo? Entonces, sí depende mucho del negocio cómo vamos a tomar esa información para convertirlo ya en algo histórico, llevarlo a otro tipo de repositorio, blindarlo obviamente, ¿no? Y que posiblemente más adelante pueda ser reactivado, ¿no? Y obviamente depende mucho del escenario de negocio. No todos los escenarios de negocio necesitan ese tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Y el gobierno de datos, que también es otro tema muy delicado, es cuando yo determino las políticas suficientes o necesarias y las regulaciones que debo cumplir con el Estado para poder disponer de estos datos, ¿no? El gobierno está en todo su derecho de exigirle a diferentes entidades, sean privadas, sean públicas, la información de sus negocios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a las mineras le tienen que exigir los resultados de su producción, las afectaciones que surgieron, digamos, a la naturaleza. Estamos haciendo un proyecto, este año participé en un proyecto de Ecopetrol, digamos, una de las principales empresas de explotación de petróleo en Colombia, a nivel Colombia, y ellos nos pidieron preparar una definición de solución para que puedan cumplir con diferentes regulaciones del gobierno en el que figuraban, por ejemplo, cuál fue el impacto ambiental de su producción de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no puedo negar a disponer de esta información para que el gobierno o una entidad regulatoria que me afecte, ya sea como una entidad financiera, manufacturera, etcétera, a esas entidades sí o sí tenemos que, digamos, exponerle la información. Y obviamente de forma segura, porque pues si yo dejo que alguien entre a mi base de datos y
como dice, ¿no? Como Pedro en su casa, y no le pongo las medidas de seguridad suficientes, podrían alterar la información y obviamente pues, es algo que no debemos permitir. ¿De acuerdo? Como pueden ver ustedes, el hablar de datos es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y es un área de oportunidad para todas aquellas personas que quieren ver de qué manera le pueden sacar más provecho a la tecnología, pueden apuntar a otro tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Y están ustedes completamente invitados a esto, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo nosotros visualizamos las arquitecturas modernas relacionadas con servicios que podían trabajarse en Azure? ¿De acuerdo? Como ya les comentaba, para Azure, nuestra nube, la nube de Microsoft, su nombre comercial es Microsoft Azure, ¿no? Así como AWS, así como Google Cloud, etcétera, etcétera. Cada quien competimos con servicios para poder brindar diferentes capacidades de tratamiento de datos, de preparación de datos, de análisis de datos y obviamente explotación de datos. ¿De acuerdo? Nosotros somos conscientes de que el negocio hoy en día tiene muchas aplicaciones transaccionales, ¿no? Estas son las aplicaciones de líneas de negocio. Esas aplicaciones tradicionales ya tienen mucha información, ¿no? Dentro de sí, de los cuales podemos disponer para poder habilitar un tema de explotación de datos. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. También hay empresas que han adoptado durante años el tema de CRMs, ERPs, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas de estructuras de datos hoy en día. Por ejemplo, tenemos los grafos para tomas de decisiones, formatos de datos diferentes, como les comentaba, el tema de imágenes, videos, sonido, por ejemplo, ¿no? Y el tema de redes sociales, que es un factor que hoy en día está influenciando muchísimo a las empresas, porque a las empresas les interesa muchísimo de qué opinan de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, las redes sociales como Twitter, Facebook, etcétera, se han convertido en una fuente, lamentablemente en muchos casos, no fidedigna de datos por todo el tema de fakes. Y ahí es donde viene la parte de inteligencia artificial, de cómo puedo detectar si un comentario lo presentó, o lo lanzó un bot, o no lo lanzó un bot, o si lo lanzó una persona autorizada, si ese comentario es un comentario que muchos llaman un fake news y cosas por el estilo, que están hablando mal de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de redes sociales, créanme que es una variable adicional que lamentablemente muchas empresas que necesiten de esa información lo han tenido que incorporar a sus arquitecturas. ¿De acuerdo? Y otro tema que comentaba, el tema de Internet de las cosas, desde diferentes frentes, ¿no? Hace 2 años, por ejemplo, trabajé para una empresa de distribución digamos, de sus plantas de producción, y ellos necesitaban censar dónde estaban sus camiones de entrega, por ejemplo, ¿no? Porque a veces habían camiones de entrega que se desviaban de su ruta o que tenían que planificar su mantenimiento para que no esperemos que se malogre el camión, y se les instaló sensores para que esté monitoreando los motores, el consumo de combustible, por ejemplo, cuántas veces se detenía, qué causaba que se detenía esta persona, si se desviaba de la ruta. Vean ustedes cuántas cosas podríamos hacer con el tema de Internet de las cosas, y obviamente pues todo comienza con un sensor o un dispositivo muy básico. Y aquí pareciera curioso, pero es algo irónico. Alguna vez se me pasó por la mente y dije, ¿qué tanto he estudiado C++, Turbo C, Borland C? Algún día me servirá, y yo vi que nunca me sirvió, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos en las escuelas dicen, ¿para qué me enseñan Borland? ¿Para qué me enseñan C? ¿No? Si es una tecnología obsoleta, ¿no? Lo de hoy es Python, lo de hoy es R, lo de hoy es Scala, Go, Ruby, .NET, Java, PHP. Es más, incluso yo diría que PHP, Java, .NET ya están casi obsoletas. Lo de hoy es Python, Scala, R, Go, Ruby, etcétera, etcétera. Hay muchos lenguajes que han innovado. Sin embargo, el tema de los sensores, hoy en día siguen trabajando con C++, por ejemplo. Si ustedes quisieran crear un driver para leer un sensor, un tipo de sensor, y sacar datos de ese sensor, tienen que hacerlo en un lenguaje nativo que es C. ¿De acuerdo? Obviamente, pues, con eso no estoy diciéndoles, oiga, vuelvan ustedes a aprender C desde cero. Tiene que enfocarse lo que ustedes quieren aprender, a que el C o el lenguaje C, o incluso pueden usar Python, pueden usar principalmente Python, ¿no? Python
que te ayude a construir aplicaciones para que puedas interactuar con sensores, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y la nube, pues que es otra variable más en la que hoy en día las empresas ya están posicionándose. Muchas empresas ya no tienen que estar haciendo cómputo local, lo hacen en nube, que es otra variable más de sus soluciones, ¿no? Entonces, para nosotros las arquitecturas para manejo de datos consisten de los siguientes estados, ¿no? Primero, el estado de ingesta, los procesos de ingesta. ¿Qué cosa es el proceso de ingesta? ¿Cómo vamos a adquirir la información desde estos diferentes medios para llevarlos a un almacenamiento común? ¿De acuerdo? En este almacenamiento común, nosotros vamos a manejar procesos que se encarguen de preparar, transformar y limpiar los datos. No, principalmente limpiar los datos, ¿no? Porque sabemos pues que cosas que vienen de redes sociales, de sensores, de imágenes, de CRMs, de aplicaciones transaccionales, no vienen en un formato único, uniforme, ¿de acuerdo? Habrá que recibir diferentes formatos, posiblemente XMLs, JSONs, archivos planos, archivos Excel, etcétera, etcétera, ¿no? Y habrá que convertirlos a algo unificado para hacerles sus transformaciones correspondientes, uniformizar los datos, porque esa es la parte laboriosa. Muchos piensan de que los datos que están aquí mágicamente los vamos a meter a una batidora, a una licuadora y ¡pum! Ya salió la solución de inteligencia de negocios. No, para nada. ¿De acuerdo? No se hace inteligencia artificial de esa forma. Se tiene que tomar datos, almacenarlos, limpiarlos, transformarlos, uniformizarlos, hacerles preparación, aplicarles algoritmos dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y recuerden algo muy importante, ¿no? El Machine Learning, ¿qué cosa es? El Machine Learning son técnicas que uno utiliza para encontrar patrones de comportamiento en los datos, ¿de acuerdo? ¿Y qué patrones de comportamiento en los datos puedo encontrar? Depende de qué necesitas, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, quieres enfocarte en la parte de medicina, a salud, ¿no? Dices, quiero hacer soluciones para salud. Ok, ¿qué tipo de soluciones quisieras hacer? No sé, quisiera prevenir el tema de infartos, ¿no? Uf, ¿quién no quisiera prevenir un infarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos hacer un estudio donde dice, a ver, sin ser un especialista en medicina, ¿qué provoca el infarto en una persona? Quizás su sobrepeso, su estilo de vida, las actividades de ejercicios que pueda hacer o no hacer, sus rutinas, etcétera. Entonces, haciendo una recopilación de datos de muchos estudios que yo podría conseguir o realizar, que también buscar información, pues no es nada barata, ¿no? Hay que prepararla. Entonces, buscar la información, prepararla, analizarla y encontrar patrones de comportamiento de los datos que me ayuden a determinar qué es lo que determina una alta probabilidad de infartos. Créanme que eso no solamente es una solución innovadora, es un aporte a la comunidad. ¿De acuerdo? Que una empresa pueda desarrollar un dispositivo que pueda estar censando, ¿no?, el estilo de vida de una persona, su nivel de glucosa, sangre, etcétera, etcétera, y poder prever un infarto, es algo maravilloso realmente, ¿no? Y uno dirá, pero eso es una fantasía. No es fantasía, señores. Hace años podríamos decir, no, estás loco, ¿no? ¿De qué estás hablando? Y hoy ya es una realidad, ya eso, ¿de acuerdo? Incluso, digamos, hace un par de años, o el año pasado, si no me equivoco, Microsoft hace un concurso, le llama el Microsoft Ignite, si no me equivoco, o sí, creo que es algo así, no recuerdo muy bien el nombre, donde participan muchas escuelas, muchas universidades a nivel mundial, presentan sus proyectos a Microsoft y los proyectos más innovadores pasan a una etapa de calificación y después de esa etapa de calificación pasan a un concurso a nivel mundial y solamente los 4 mejores pasan a un jurado final. Y en las fiestas, bueno, en las reuniones anuales de Microsoft, que son los meses de enero y febrero más que nada, se hace una presentación de esos proyectos y se premia pues el proyecto innovador para que Microsoft pueda invertir en esa empresa, ¿no? Entonces, con esa gente, ¿no? Con ese equipo que desarrolló. Son exclusivamente para universitarios, por si acaso, ¿de acuerdo? Es una buena área de oportunidad para poder innovar, ¿no? Pero bueno, son experiencias que les comparto porque pues ya es una realidad, como les comentaba, ¿no? Al día de hoy. Y una vez que hemos preparado el tema de algoritmos, organizado la información, relacionado, por ejemplo, el tema de información transaccional con CRMs, con redes sociales, con imágenes, con sensores, etcétera, etcétera, ahora disponemos de información para que esta información esté preparada para su explotación. ¿Explotación de qué forma? A través de reportes, que serían los reportes e indicadores o tableros de control o dashboard tradicionales, usarlos para conocimiento
¿no? de tomas de decisión, que son analítica avanzada, o usarlo para incluso la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se refleja la inteligencia artificial? Un ejemplo muy, muy básico o muy elemental son los bots, ¿de acuerdo? Hoy en día, por ejemplo, ya se hacen bots para que, tratando de recopilar información básica de los clientes, puedan recurrir a estos almacenamientos preparados con algoritmos elaborados para que manden información y se pueda tomar una decisión con los resultados obtenidos. Por ejemplo, ¿no? Alguien que pueda hablar de una financiera en la que ya ellos han venido armando conocimiento de cuál es el perfil más idóneo para una persona que quiera que le preste para invertir en su negocio de tipo panadería, pues en un caso, ¿no? Y su negocio lo va a ubicar en la zona X del país o de la ciudad, y su proyección su proyección de elaboración de pasteles o panes es de 10,000 pasteles mensuales. Si esa persona quiere que yo le preste 100,000 soles, la inteligencia artificial se la consulta a mi base de conocimiento, los bots consultan las bases de conocimiento, y a través de los algoritmos de toma de decisión se determina si realmente esa persona es viable de prestarle ese crédito o qué nivel de riesgo representa que yo le pueda prestar ese crédito. ¿De acuerdo? Entonces, no es algo mágico, repito, todo es un tema de preparar algoritmos, preparar conocimiento, tener la información correcta, ver si la información sirve realmente, ¿de acuerdo? Porque hay empresas que dicen, no, yo quiero adoptar inteligencia artificial, sí, pero la información que tienes es muy escueta, es muy simple, no nos sirve para poder encontrar patrones de comportamiento, no nos sirve para poder aplicar algún algoritmo de regresión lineal y encontrar comportamientos que nos ayuden a tomar decisiones de manera más efectiva, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tipo de negocio y el tipo de información a la cual se le quiere ofrecer este tipo de tecnologías, ¿de acuerdo? Porque ya son empresas que van a invertir en procesar grandes volúmenes de datos y repito, no estoy diciendo que no lo puedan hacer en casa o lo que llamamos on-premise dentro de sus instalaciones. El tema está en que el costo del cómputo para hacerlo va a ser muy elevado, ¿de acuerdo? Y a veces para estos escenarios la nube se presta perfectamente para poder implementarlos, ¿de acuerdo? Pero no perdemos nada comenzando a experimentar con datos básicos, ¿no? Pero aquí lo importante es que ustedes entiendan cómo son los algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, en qué se basan, como ya les decía, si les doy un tip muy básico, se basa en los famosos algoritmos que siempre hemos odiado en la universidad, que son los algoritmos de regresión lineal, por ejemplo, ¿no? Las ecuaciones logarítmicas, etcétera, que hoy en día ya sirven, pero para el tema de, digamos, en machine learning, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, es un universo interesante que podemos explotar para estos escenarios. Justamente, el panorama de la inteligencia artificial en Azure es la siguiente, ¿no? Hoy en día, en Azure, tenemos diferentes servicios que ofrecen a que una aplicación de inteligencia artificial pueda ser más provechosa para el negocio. ¿Cómo así? ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos es el tema de Machine Learning, por ejemplo, como base. ¿De acuerdo? El Machine Learning es donde yo preparo algoritmos de predicción sobre datos históricos que previamente tuve que haber preparado, cargado, limpiado, procesado, todo el ciclo de vida que les dije en ese momento. Para toda esa parte de la preparación, carga, procesamiento, limpieza, hoy en día la plataforma que recomendamos ocupar es Azure Databricks. Pero Databricks, al final de cuentas, es una plataforma. El lenguaje que se recomienda utilizar es Python o Scala, ¿de acuerdo? Python o Scala hoy en día se han vuelto los lenguajes, digamos, más exclusivos, ¿no? Más representativos para lo que vendría a ser el trabajo de inteligencia artificial, explotación de datos y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Ustedes al final del día pueden desarrollar un bot con Java, con PHP, con .NET, pero la parte del tratamiento de los datos, recomendamos siempre que sea con un lenguaje muy poderoso como sería Python o Scala, o incluso R, aunque R se utiliza más para la parte de Machine Learning. Para la parte de procesamiento de datos se usa mucho la parte de Python o Scala. Entonces, vean ustedes que ya tienen una nueva área de oportunidad para aprender nuevos lenguajes, ¿no? Para el tema de preparación de datos o hacer soluciones para Big Data o Data Lakes, por ejemplo. Machine Learning son las herramientas que tenemos en Microsoft
para lo que es ocupar esos datos, para aplicarles algoritmos ya preelaborados, a menos que alguien quiera elaborar su algoritmo, lo cual tampoco no estamos cerrados a eso, pueden desarrollar su algoritmo sin problemas, ¿de acuerdo? Y meterlos dentro de estas soluciones para poder, digamos, implementar un algoritmo que ustedes mismos pueden ser, digamos, de propiedad intelectual. Te dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero preparar un algoritmo para determinar si el sembrar papa en un tipo de terreno es o no válido o es apropiado o no. ¿De acuerdo? Entonces uno podría desarrollar un algoritmo, pero para eso obviamente hay que ser un buen conocedor de cómo se trabaja el sembradío, la siembra de la papa, el cultivo de la papa, cuáles son sus procesos, su ciclo de vida, su tratamiento, etcétera, etcétera, condiciones de clima, condiciones de suelo. O sea, no es así que diga, pues yo quiero hacer un algoritmo para ver si sembrar papa en un tipo de suelo es apropiado o no. ¿De acuerdo? Sí hay que también ser especialistas en el negocio, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que recurrir a los ingenieros agrónomos, a los ingenieros, a los expertos en finanzas, de banca, seguros, ¿no? A los ingenieros industriales, de plantas de producción, con los que podemos hablar de estos temas para saber si con el conocimiento que ellos traen podemos regresar con el negocio y armar bases de datos de conocimiento a partir de su información. Caso contrario, comprar bases de datos para que puedan armar ese tipo de soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde pues empiezan a tomar mayor relevancia los famosos estudios que hacen muchas universidades, por ejemplo, ¿no? Que podrían ser ofrecidos a este tipo de entidades. ¿De acuerdo? Sobre este tipo de soluciones tenemos, además de eso, inteligencia artificial para consumir aplicaciones o servicios preconstruidos, de acuerdo, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de sonido, reconocimiento de texto, por ejemplo, que son los famosos servicios cognitivos. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, que también están opinando de él en una red social? No vas a tener a una persona a estar leyendo los mensajes de los chats, ¿de acuerdo? De los foros, de los blogs, etcétera, etcétera, ¿no? De Facebook, de Twitter. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos la información de estas redes sociales, se las enviamos a estos servicios cognitivos y el servicio cognitivo te podría decir qué tan agresivo o qué tan positivo es el texto que están colocando en esa página o en esa red social, por ejemplo. Sin tener nosotros que estar construyendo eso, a menos que alguien quiera tomarse la molestia de decir, no, yo quiero construir mi propio algoritmo para que cuando yo lea una frase o escuche una grabación o un audio, pueda determinar qué tan molesto, qué tan enfadado, qué tan feliz estuvo la persona. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero ese tipo de soluciones requiere mucho conocimiento de ciencia de datos y por ende de algoritmos matemáticos para poder encontrar la regla o el cálculo más apropiado para encontrar patrones en ese tipo de datos. ¿De acuerdo? Pues ya los tenemos prefabricados, son obviamente de consumo, hay consumos gratuitos, hay consumos a modo de prueba, pero ya para meterlo en soluciones como tal, soluciones empresariales, sí hay que adquirir este tipo de servicios. ¿De acuerdo? Bot Framework, que es, como comentábamos, lo que hoy en día son los bots, que muchas páginas lo tienen, ¿no? Hay páginas que un domingo, un sábado por la noche, en la madrugada, tú vas, se te aparece un asistente virtual y te dice, a ver, ¿qué quieres consultar? Pregúntame, y ellos tienen respuestas, diálogos preelaborados con los que te pueden ayudar a tomar una decisión antes de llegar a interactuar ya con la persona, ¿no? con el representante de la empresa. Pero los bots están siendo preparados justamente para eso, y tampoco es que se preparen así de la nada. Necesitan también un tema de conocimiento, ¿de acuerdo? Para que puedan usar ese conocimiento y llevar la mejor conversación, entre comillas, conversación posible con el usuario final, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, son servicios preelaborados, ya ustedes podrían ir comprobándolos, y vamos a ver aquí un ejemplo, para que ustedes vean pues que esto no es algo ficticio, ¿no? Como diríamos en algunos casos. Voy a situarme en una página, permítanme ustedes, y les voy a mostrar también algunas soluciones que Microsoft ya tiene como preelaboradas. Porque aquí el internet nos puede ayudar. Y aquí estamos. Y vamos a buscarlo como Cognitive Services. Aquí está.
Aquí están los servicios cognitivos de Microsoft. Repito, hoy en día Microsoft se ha preocupado muchísimo por dejar de código que ustedes pueden ocupar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y consumirlos. Por ejemplo, vamos a ver un tema de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de texto, de sentimientos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver por aquí. Fíjense aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a decir, voy a escribir un texto, I am very happy, por ejemplo. Obviamente, dependiendo del tipo de lenguaje que uno escriba, ya podemos nosotros hacer mezclas de diferentes, ¿no? Diferentes idiomas, ¿no? O sea, también hay que ser muy conscientes de que estos algoritmos, estos servicios necesitan constante conocimiento, constante aprendizaje, ¿de acuerdo? Porque no son algoritmos que se quedan estáticos con algo preestablecido, ¿de acuerdo? Constantemente están aprendiendo esto de aquí. Por ejemplo, aquí me dice, mira, yo estoy muy feliz, ¿okay? El lenguaje que utilicé, 100% inglés, ¿de acuerdo? Frases claves, ya son otro tipo de indicadores que puedo yo sacar. Nivel de sentimiento. Tengo un nivel de sentimiento positivo del 97%, por ejemplo, ¿de acuerdo? Un nivel de sentimiento neutral de 3%, porque así es como entienden los algoritmos, pero no soy para nada negativo, 0%, ¿de acuerdo? Entonces aquí, perdón, aquí 97, 0%. ¿No? Y aquí está encontrando algunas palabras que me podría llevar a otra base de conocimiento, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo del JSON de cómo se fabrica la petición, por ejemplo, y cómo se responde a esa solicitud, que tranquilamente en cualquier lenguaje que yo maneje, con el que yo pueda manejar JSON, puedo interactuar tranquilamente con este servicio, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, si yo digo, hoy estoy muy molesto, ¿no? Y le digo, analízalo, ¿de acuerdo? Me dice aquí, mira, has usado español, 100% español, ¿no? Sentimiento, pues estás completamente negativo, ¿no? 97%, neutral 2% y positivo 1%. Obviamente eso es parte del aprendizaje y de los resultados de estos algoritmos, pero el valor representativo es que estoy negativo, soy muy negativo en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ustedes observar, yo ni siquiera tuve que hacer un desarrollo. Aquí tengo toda la documentación de cómo se usa este servicio. Tranquilamente tengo aquí los famosos Quick Start, tengo ejemplos de código, cómo incluirlos dentro de mis aplicaciones tranquilamente. Voy a los code samples y tranquilamente ustedes pueden encontrar aquí ejemplos de cómo yo podría utilizar esta API de analítica de texto, ¿no? De sentimiento, nivel de sentimiento, expresión de claves, frases principales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí están algunos costos que yo tengo que asumir en caso ya quiera hacerlo esto productivo, ¿no? Pero mientras que sea para temas de estudio, de investigación, tranquilamente puedes sacar una cuenta gratuita, creo que dura 30 días y puedes estar ocupando estos servicios cognitivos sin mayor inconveniente. Y así como estos servicios cognitivos, hay otro tipo de servicios, ¿no? Que es la parte de análisis de imágenes, de videos, de voz, por ejemplo, ¿no? Y ya están extendiéndose a muchos idiomas, ¿no? Obviamente, en muchos países, uno de los factores críticos de éxito es el tema del idioma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el español mismo, ¿no? El español tiene una variedad inmensa de variantes, ¿no? Muchas veces nos ha costado hacer aplicaciones inteligentes como bots para un país como Perú, como Colombia, como Chile, como Argentina, donde los modismos son muy diferentes, ¿no? Y entonces estamos hablando de una variedad de variantes, digamos, variantes del idioma muy fuertes, ¿no? A pesar que estamos hablando de español, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en inglés casi, pues está como que medio calibrado, una diferencia muy sutil entre el inglés británico, el inglés americano, etcétera, etcétera, pero en español, créanme que es un dolor de cabeza tratar de hacer soluciones que puedan adaptarse a los modismos de un país, ¿no? Y ahora, no nada más estamos hablando español, ¿y qué pasa con el quechua, con el aymara, por ejemplo, con el náhuatl, en el caso de México, por ejemplo, ¿no? Con el maya, etcétera. Entonces ya necesitamos de personas que ayuden a preparar
digamos, servicios cognitivos que si en algún momento se quiere impartir esto, se quiere introducir esto a otro tipo de escenarios, como la parte, digamos, la parte de la sierra, donde queremos ofrecer este tipo de soluciones. Obviamente, pues hay muchas variables alrededor, ¿no? La idiosincrasia a veces nos dice, oye, pero ¿cómo esperas que un agricultor tenga un teléfono inteligente si ni siquiera a su ciudad llega algo que le ayude a conectarse a la nube, a internet, ¿no? Entonces, con las justas, pues tienen un teléfono comunitario ahí en su zona. Pero bueno, son situaciones que lamentablemente pues no vamos a poder resolver de forma inmediata, pero pues muchas empresas que quieren invertir en ese tipo de situaciones, por ejemplo, hay una empresa con la que trabajamos aquí en México, que en la parte de Sonora, de las regiones donde hay sembradíos muy alejados de la ciudad, van e instalan aparatos para que puedan habitar en un perímetro de la Tierra en Internet, ¿de acuerdo? Y que puedan prender sensores, puedan prender drones, por ejemplo. Pero pues es una inversión no, pues que tanto el gobierno tendrá que buscar como las empresas tendrán que ofrecer si queremos pues evolucionar o llevar a un siguiente nivel a los agricultores de nuestro país, ¿no? Entonces, pues, la realidad podría no prestarse, pero hay situaciones, hay soluciones que pueden ayudarnos a revertir este tipo de condiciones, digamos, ya un poco alejadas de innovación. No estamos completamente hablando de situaciones que se han quedado relegadas durante muchos años. ¿De acuerdo? Bueno, me gustaría, para cerrar esta parte de la sesión de mi participación, mostrarles algunos ejemplos. Ya les mostré cómo funcionan los analíticos, por ejemplo. Esta es una solución, la arquitectura, mejor dicho, de una solución en la que nosotros recopilamos información de sensores, ¿de acuerdo? Y también de aplicaciones de negocio, donde los diferentes eventos del sensor, en este caso les comento, ¿no? Para una entidad de gobierno en Colombia, a nivel nacional, ellos están implementando una estrategia de optimizar los gastos de energía, ¿de acuerdo? Porque consumo de energía, estamos hablando de luz, agua, gas, por ejemplo. Y entonces lo que han hecho es instalar una serie de recolectores de datos, ¿no? De luz, de gas, de agua. Y estos recolectores de datos están constantemente censando la información y cada minuto, cada 2 minutos nosotros lo recopilamos y lo vamos enviando a un recolector de mensajes que están conectados a dispositivos IoT, ¿no? Estamos hablando de recolectores de datos, repito, ¿no? Los clásicos medidores de consumo de energía, por ejemplo, ¿no? Y la información que ellos están generando, que puede ser en XML, en JSON, nosotros hacemos un programa que los consuma y los envíe a este receptor, que nosotros lo llamamos un servicio del Azure Storage Explorer, es un IoT Hub, este servicio de Azure, es un servicio que me conecta a un dispositivo y el dispositivo empieza a enviarle datos a dicho dispositivo. Este dispositivo está trabajando de dos formas de información, ¿no? Una primera forma es en tiempo real, ¿no? Todo lo que está haciendo en tiempo real lo pasamos por Databricks, lo almacenamos en Synapse. Synapse es nuestro nuevo data warehouse en la nube y estamos haciendo tableros constantemente a partir de esa información. Vamos a llamarle la información, le llamamos el hot pad, ¿no? O sea, el real time. Bueno, no es real time, realmente el concepto de real time o tiempo real no existe, ¿no? Entonces, es ligeramente cercano al tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, este hotpad o este real time es un escenario en el que la información que estamos recopilando inmediatamente está siendo tratada y presentada en los diferentes dashboards en este caso, de esta entidad de gobierno. El otro mecanismo es que la información que estamos recopilándolo, estamos almacenándolo en un repositorio que en este caso lo conocemos como un Azure Data Lake Storage, donde podemos estar almacenando cualquier formato de datos y posteriormente este Data Lake Storage lo vamos tratando, procesando, enviándolo a nuestro Data Warehouse para que a partir de esa información el cliente pueda tener comparativos históricos, ¿no? Porque pues, una cosa es la información del momento y otra cosa es el comparativo histórico, ¿de acuerdo? Y sobre este tipo de soluciones tenemos nosotros, por ejemplo, el uso de Azure Function, que están censando lo que esté pasando en este Data Lake y mostrándolo en un monitor de uso de recursos para medir o para ir monitoreando el estado de salud de esta solución. ¿De acuerdo? Pues como pueden ver,
En esta solución, digamos, el consumo de datos es muy fuerte porque estamos hablando de recopilación de medidores de energía, estar mostrando indicadores en tiempo real, ¿no? Y pasándolo a almacenes históricos donde estamos guardando información de los últimos 2 años nada más, pero el volumen de eventos que estamos leyendo de los diferentes sensores, que son 52, perdón, 52 sedes, ¿no? Ya imagínense ustedes cuánta información estamos generando por día, ¿no? Por eso es que ya estamos hablando de bases de datos relacionales, ¿no? De SQL Server, de Oracle, de DB2, de Informix, etcétera. Ya son bases de datos que no se prestan para este tipo de arquitecturas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estamos hablando aquí del lado de Microsoft, de Synapse, por ejemplo. Cosmos puede ser una opción, pero Cosmos yo les diría que es casi como un elefante blanco, ¿no? Es un lujo innecesario, podríamos decirlo, ¿no? Pero hay empresas que sí pueden explotar Cosmos DB, que es otro motor de datos de Microsoft, no SQL, ¿no? Que podría también servirnos para lo que es grandes volúmenes de datos en tiempo real, ¿no? Pero podemos resolverlo con Synapse Analytics, que repito, es nuestro nuevo Data Warehouse en la nube, y el Analysis Services, el Azure Analysis Services, que es un servicio con el que construimos una solución intermedia denominada capa semántica. ¿Y por qué capa semántica? Porque su estructura está pensada para que el usuario final la pueda ocupar sin tener que recurrir a un SQL tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, porque regularmente, ¿qué es lo que sucede con los usuarios finales? Los usuarios finales no son conocedores de SQL, por ese motivo raras veces se conectan a las bases de datos, ¿no? Lo que ellos quieren es un lenguaje mucho más simple, más natural, más de negocio, a los que puedan agarrar los datos, conectarse, hacer indicadores, hacer reportes, etcétera. Y para eso justamente una de las cosas que se crean para ese tipo de soluciones se denominan las famosas capas semánticas, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden observar ustedes, hay una gama de opciones diferentes que ustedes pueden ocupar para lo que es construir soluciones analíticas, soluciones de Internet de las Cosas, soluciones de inteligencia artificial y lo más importante, ¿no? Ya madurar en que hoy en día lo que demandan las empresas que quieren este tipo de soluciones es Python, Scala o R. Y los más populares son Python y R principalmente. ¿De acuerdo? Hay muchos recursos en Internet con los que podamos comenzar. No necesitas máquinas de alto desempeño para usar Python o R. Créeme que con máquinas muy básicas puedes hacer un mini servidor de trabajo con Python y R y empezar a experimentar. Empiecen a experimentar ustedes con estos lenguajes, empiecen a hacer sus notebooks, empiecen a ocupar Jupyter, Cassandra, que son interfaces con las que pueden ustedes explotar lo que van a construir con Python, con R, jueguen con XML, jueguen con archivos planos, jueguen con JSONs, para que vean cómo es que pueden darle forma a este tipo de soluciones. Y créanme que R ya viene con algoritmos preelaborados que ustedes podrían experimentar para poder hacer pues, el tema de Machine Learning. O sea, no tenemos que empezar desde cero. Salvo, repito, la invitación está abierta para aquellas personas que son puramente matemáticos y quieren ellos experimentar con llevar la matemática a un siguiente nivel de negocio y empezar a aplicarlo para definir algoritmos que te ayuden a analizar datos y encontrar comportamiento en los datos para que eso se convierta en lo que es el Machine Learning, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues, esto es todo lo que quería compartir el día de hoy. No sé si hay algún espacio para lo que son preguntas. Pues espero que esto les haya abierto un panorama más grande de lo que hoy en día estamos trabajando dentro de Microsoft, dentro de las empresas que están constantemente innovando soluciones y que buscan convertir sus aplicaciones tradicionales a aplicaciones pues, que los puedan llevar a un siguiente nivel de explotación, de generación de conocimiento, como decía al principio, ¿de acuerdo? Porque la intención es que con esto podamos generar conocimiento y que la empresa empiece a monetizar sus datos. Con eso es lo que básicamente quiero cerrar. Y muy agradecido de la invitación, realmente pues muy contento de participar con ustedes. Y si hay algún espacio de preguntas, quiero a sus órdenes. Ingeniero, muchísimas gracias por Sí, este espacio. gracias, Cristian. En verdad, muy interesante lo que has comentado. No sé, vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Vamos a ver. Bueno, pero por mi parte me inquietó algo, Cristian. Y los Adelante, ingeniero. sensores que se están usando para este tipo
de trabajo que se están haciendo son disponibles en el mercado, porque acá, por Sí, ejemplo, sí, te sí, sí. comento que una universidad de acá de Huaraz estaba muy interesada en hacer aplicaciones, por ejemplo, para ver el deshielado de las cumbres, ¿no? De los Andes, Claro. ver la cantidad que se deshielan, querían hacer una aplicación. Y entonces, bueno, de ahí ya perdí a la vista, pero parece que el primer problema que había era los sensores, ¿no? Hay dos formas. A ver, la primera es, si nos vamos al tema, como dicen, no más profesional, más sofisticado, hay máquinas industriales que ayudan a justamente a que ya están preparados para una necesidad específica, medidor de temperatura, medidor de frío, humedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, si uno quiere empezar, como dice, por lo básico, por lo elemental, tranquilamente podemos adquirir en el mercado los famosos Raspberry o los Arduinos. Los Arduinos son Ah, sí, como sí, que son como los mini procesadores, vamos a llamar así, mini cómputos, mini computadoras o microcomputadoras que son, digamos, los más apropiados para que uno empiece a trabajar con el uso de sensores. Y créanme que los sensores ya están como que preelaborados. Hay sensores que uno puede comprar en el mercado que dice, a ver, quiero que este sensor me ayude a medir movimiento, inclinación, frío, humedad, temperatura, digamos, nivel de oxígeno. Entonces, si uno adquiere esos sensores y arma como quien dice un pequeño dispositivo con Arduino o con Raspberry, tranquilamente puedes usar C++ o Node.js o Python, por ejemplo, para programarlos y empezar a hacer experimentos con este tipo de dispositivos. ¿Cuánto te cuesta hoy en día, por ejemplo, un Raspberry? Un Raspberry digamos, con una cantidad de sensores apropiados. Creo que hay kits de Raspberry que tienen con 20 o 30 o hasta 80 sensores. Te cuesta aproximadamente $30, 30, $40. Entonces, créanme ustedes que para poder armar un kit de investigación, ¿no? Para lo que es medir temperatura, medir clima, medir humedad, medir inclinación, medir proximidad, cosas por el estilo, son muy baratos. Y el desarrollo no necesitas una supercomputadora pues de 32, 64 GB de RAM. Con una máquina de 4 GB de RAM, con Windows o con Linux, si gustas, usando Visual Studio Code. Nuestro Visual Studio Code es el más popular hoy, obviamente uno de los más populares. Visual Studio Code es gratuito para ustedes, te permite programar en Python, te permite programar en Ruby, en R, en C Sharp si gustas, en C si gustas, y ahí es donde haces los desarrollos para poder hacer experimentos con la Raspberry, con las Arduinos. Hay una página, permítame compartirlas, y esta página tiene muchos, muchos, muchos años, y créanme que si no lo han experimentado, pues ya es, como dicen, no culpa nuestra, ¿no? Pero vean, GitHub, obviamente hay muchos experimentos en GitHub, pero aquí hay una página que es codeproject.com, ¿no? Codeproject.com. Y este codeproject.com, fíjense, aquí tiene una sección de IoT, y aquí tienen ustedes muchos experimentos que la gente publica de cómo hacer cosas con las Raspberry, por ejemplo, con las Arduino, usando C, usando C++ para la gente que está en la escuela todavía, usando Visual Studio Code, que es nuestra herramienta gratuita, ¿no? Open source, que la gente puede ocupar tranquilamente sin tener que licenciar nada, ¿no? Y programar las Arduinos, programar las Raspberries, usar RPi, por ejemplo, usar ADO, .NET, usar Go, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de cómo medir la temperatura con IoT, por ejemplo. Aquí mismo te indica paso a paso cómo fabricar tu sensor. Y aquellas personas que ya saben lo que es, pues, el tema de los sensores, ay, perdón, ahorita no me acuerdo ahorita de todos los nombres, pero tranquilamente pueden, bueno, de estos dispositivos, por ejemplo, fíjense, ¿no? Aquí te indica cómo tienes que distribuir, cómo tienes que conectar los sensores, de qué forma tienes que calibrar la lectura, los jumpers y todas esas cosas, ¿no? Entonces, tranquilamente, y conectan los dispositivos y tranquilamente ustedes pueden empezar a sensar cosas, consumo de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso los Raspberry y los Arduinos ya vienen con estos dispositivos que les decía, vienen con una cámara incorporada, con los diferentes transistores, etcétera, amperímetros, etcétera, que ya vienen con un kit, ¿no? Incluso aquí podría yo mostrarles, ¿no? Voy a ir a la competencia, aquí a Amazon, y si tienen posibilidad de pedirlo, bien, ya salió la Raspberry Pi 4, pero tranquilamente pueden trabajar con la 3. Pero hay kits que te venden esto, te venden el dispositivo, te venden el teclado, ¿no?
ya digamos con pantalla y con todas estas cosas ya son un poquito más caros, ¿no? 5.401 entre 6, eso es igual a soles, ¿de acuerdo? Pero ya te dan, digamos, ya si quieres comprarte pantallas y cosas por el estilo, porque tranquilamente puedes conectar un HDMI, un monitor simple y ya tienes ahí tu kit de Raspberry, ¿no? $80. Está entre 80 y $100 básicamente, pero créanme que la inversión lo vale, ¿de acuerdo? Y tranquilamente pueden ustedes adquirir este tipo de dispositivos. Las Arduinos son más populares realmente, ¿no? Pero pues al final, una vez que tú lees el sensor ya con código y lo llevas a tu máquina, ya de tu máquina mandarlo a la nube o mandar una base de datos ya es lo de menos, ¿de acuerdo? Lo importante es llegar a encontrar los valores de los sensores, ¿no? Y créanme que hay muchos kits aquí en la página que les decía de Code Project, de cómo poder, obviamente pues aquí requisito indispensable saber inglés, obviamente, ¿no? Pero al menos con un inglés técnico se defienden, chicos. Adelante, adelante. Ustedes están invitados a hacer esto. ¿Okay? Eso sería, no sé si con eso Qué bien, sí, excelente, excelente. Nosotros también estamos ya incursionando en Arduino, tenemos 3 cursos, pero hay muchas cosas que ver todavía. Hay muchas cosas que ver. Ahora sí hay que pasarlo ya a las aplicaciones. Estamos por ahí entonces. Qué bueno, Cristian, en verdad, encantado una vez más de tenerte con nosotros. Ojalá que en otra oportunidad también podamos compartir estos conocimientos tuyos y nuevamente agradecido de lo que siempre has contribuido y has colaborado con nosotros, Cristian. De acuerdo, Inge. Y pues Entonces, muchas gracias a ustedes. Y aquí les dejo una página más, que es Microsoft IoT Insider Labs. Aquí tenemos nosotros un laboratorio de cómo ustedes pueden ver las soluciones que se están haciendo en Microsoft. Voy a poner aquí el link en el chat para que ustedes lo puedan difundir. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Y cualquier duda, mándenme un correíto y les mando laboratorios que ustedes pueden usar, con la cual pueden experimentar. Tenemos varios laboratorios guiados aquí en Microsoft, lo pueden encontrar también ustedes ahí en GitHub. En GitHub, créanme que van a encontrar muchos ejemplos. Nada más aquí vayan al GitHub, saquen una cuenta gratuita, no se paga por eso, aquí en github.com. Colocan ustedes github.com, buscan algo así como IoT, por ejemplo, cualquier cosa de IoT, y créanme que van a encontrar muchos ejemplos de IoT. Muchos ejemplos de IoT, por ejemplo. Y no nada más IoT, ¿no? Diferentes temas también. Creo que aquí están los laboratorios de Microsoft de IoT. Ya vienen con paso a paso de cómo se instalan, de cómo se desarrollan, tutoriales, por ejemplo, ¿no? Aquí, tutoriales. Entonces, creo que estamos más que... Aquí, por ejemplo, cómo se hace IoT con NetCore 3.0. Estamos más que saturados de información. Así que aquí nada más están las ganas de encontrarlo. Y pues, adelante, ¿no? Adelante para ustedes. Gracias, Cristian. Gracias otra vez. ¿Nos das tu correo, Cristian, también por el...? Sí, les voy a dejar mi correo personal aquí en el para chat. hacer consultas. Sí, aquí es espinosa@live.com.mx, a la orden. Y pues, muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, Ya, de verdad. muy amable. Felicidades, Gracias, por ya no dejar, nos comunicamos. Sí, gracias. por no dejar de difundir este tema y hasta pronto. Hasta pronto todos. Ya, gracias, muy amable, Cristian.